Proceso hacia la independencia de Bolivia. Reunión de Simón Bolívar y José de San Martín. Empezamos analizando este encuentro histórico entre Simón Bolívar y José de San Martín, que se desarrolló en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. El encuentro de los dos líderes con proyectos latinoamericanos distintos buscaba estructurar un sistema propio de gobierno del continente, para dejar de lado el sistema colonial. Así compartieron sus ideas y emociones y su visión futura para estas tierras. San Martín, luchando desde el sur, era partidario de que cada pueblo decidiera con libertad su futuro. Bolívar, luchando desde el norte del continente, estaba interesado en organizar una estructura conjunta de varios países. Pasados los días, después de la reunión, José de San Martín vio y reflexionó sobre la realidad de los países que liberó. Entonces decidió regresar a Lima, donde renunciaría a su cargo de protector de Perú. Posterior a la reunión, Simón Bolívar, junto a su ejército libertario, quedó a cargo de la lucha en el territorio del Virreinato de Perú, donde resaltaron los jefes militares Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz. Mi nombre es Camila Nicole Condori Crespo y hoy les hablaré sobre la Batalla de Junín. La Batalla de Junín se libró el 6 de agosto de 1824 en las pampas cercanas al lago Junín. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. ¿Quiénes llegaron a liderar esta batalla? Del lado patriota comandaba Simón Bolívar, libertador, y en ese momento también el presidente de la Gran Colombia. También estaba el general José de Canterac, quien dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cuántos hombres lo integraban? Los españoles se encontraban divididos en dos grandes tropas en las tierras altas de Cusco. Al mando del general de Canterac había 6.000 soldados y 1.200 jinetes, y bajo las órdenes del general Jerónimo Valdés había unos 14.000 soldados. Los patriotas tenían entre 7 u 8.000 soldados y unos 1.300 jinetes, en su mayoría originarios de Colombia, Argentina, Perú y Chile. Entre ellos se puede mencionar a los húsares del Perú, al mando del argentino Isidoro Suárez, y a los húsares de Colombia, encabezados por el venezolano José Laurencio Silva. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Caero y voy a continuar con lo que es la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se dio, como su nombre dice, en Ayacucho, que es lo que actualmente es Perú, una parte de Perú. Esta se dio a finales de 1824, concretamente el 9 de diciembre. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre, que era un político venezolano. Él contaba con lo que eran aproximadamente 6.000 hombres, estos entre peruanos y chilenos. Esta batalla se dio contra José de Serna, que pertenecía al ejército real. Él era un administrador virreinal del Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que era una persona que designaban los virreyes de España o los reyes de España para liderar las colonias. Él contó con aproximadamente 8.000 hombres a su cargo. Esta batalla concretamente dio paso a lo que sería la liberación del Alto Perú y concretamente la liberación de América de todo lo que era el Imperio Español. La liberación de Perú como tal se dio por José de San Martín y fue el 28 de julio de 1821. Y en todo este plazo concluiría lo que era la batalla de Ayacucho. Como una frase importante que me gustaría recalcar sería una que dijo Antonio José de Sucre antes de que iniciara la batalla, y es la siguiente:
De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Convocatoria a la Asamblea Deliberante. Decreto del 9 de febrero de 1825. El 9 de febrero, Antonio José de Sucre bordea el lago Titicaca para luego dirigirse a la ciudad de La Paz, donde se daría el mismo día génesis de la futura Bolivia. Con la promulgación del decreto del 9 de febrero de 1825, el cual resalta la siguiente pensión: venimos a liberar, no a imponer. El decreto convoca a la Asamblea de Diputados del Alto Perú, que decidían la suerte de esas provincias. La asamblea fue convocada para el 29 de abril en la ciudad de Oruro para fortalecer lo estudiado. La idea de que Charcas se convirtiera en una república independiente permitiría a cada región constituirse en un estado propio. Estas ideas iniciales quedaron desafiadas por el conflicto creciente entre el estado de Gran Colombia y el régimen peruano. En 1825, Bolívar comenzó a temer el crecimiento de la República Peruana, que fuera demasiado poderosa, que podía amenazar la existencia de sus propias bases en la Gran Colombia. Batalla de Tumusla. El 1 de abril de 1825 se da la batalla de Tumusla entre el general Pedro de Ulañeta y el comandante Carlos Medina Celi. Al promediar el mediodía, las fuerzas de Ulañeta llegaron a las orillas del río de Tumusla, donde las tropas de Medina Celi ya se encontraban atrincheradas. Es así que ambos mandos forman una guerrilla, lanzando el comandante Medina Celi así un discurso motivador a sus soldados. Al promediar las 3 de la tarde, Olañeta tenía mucha ventaja, con 1.700 hombres, 32 jefes y soldados, añadiendo también sus armas, mientras Medinaceli tenía 1.300 soldados y 26 jefes. Parecía que ganaría, pero los soldados de Medinaceli los redujeron casi al promediar las 7 de la noche. Llegó ayuda de Tarija con 500 hombres y también de Tupiza con 800. Y tras eso Medinaceli tuvo el triunfo y la libertad. Olañeta se rinde y lo lleva en una prisión improvisada para posteriormente ser asesinado por su secretario Francisco Sánchez por 3 impactos de bala. Se declara Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia a la Batalla de Tumusla del 1 de abril de 1825 como la última batalla que selló la independencia del Alto Perú. Ley número 606 del 24 de noviembre de 2014. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Lucas Obando y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la Asamblea Deliberante. Bueno, para empezar tenemos que hablar de cómo nació esta asamblea. Esta asamblea se dio a cabo en un contexto algo complicado por ciertas divergencias internacionales con países como el Perú, Provincias Unidas del Río de la Plata, que hoy en día es Argentina, y Brasil. Entonces, esta asamblea sería convocada en la ciudad de Oruro el 29 de abril de 1825, pero bueno, esta no sería establecida por ciertos contratiempos como lo fueron las malas condiciones climáticas y que en ese entonces aún no se habían elegido a los representantes de La Plata, hoy en día Chuquisaca, y Potosí. Por lo tanto, el 10 de julio de 1825, al mando de José Mariano Serrano, se instalaría por fin la Asamblea Deliberante en su nueva sede, Chuquisaca, con la presencia de distintos representantes de las provincias de la Real Audiencia de Charcas, hoy en día Bolivia. Entonces, se vivirían 4 sesiones de largo y arduo debate para determinar que el 6 de agosto de 1825 se tomaría una decisión definitiva, la cual sería establecer un estado independiente. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la fundación de la República de Bolivia. El 6 de agosto de 1825, la asamblea se reunió en Chuquisaca y los representantes provinciales procedieron a la toma de decisión de los destinos de la Real Audiencia de Charcas, la cual tuvo 3 opciones. La primera, que era anexarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, y la segunda era anexarse al Perú, y la tercera, establecer un estado independiente.
Y los resultados fueron los siguientes. Nadie votó por la primera opción. Y la segunda tuvo 2 votos. Y la tercera tuvo la mayoría de votos. En la asamblea no participaron representantes de las comunidades originarias, tampoco la representatividad de la mujer, y se tuvo la participación de un comandante guerrillero, José Miguel Lanza, que era líder de la Republiqueta de Ayopaya. Gracias. Primer gobierno nacional Simón Bolívar. La primera presidencia de nuestro país fue asumida por Simón Bolívar, que tuvo un corto mandato de gobierno por tener responsabilidades pendientes en el Perú. Sus acciones para consolidar el nuevo estado fueron declarar la distribución y venta de las tierras estatales mediante decreto, estatiza las propiedades de los españoles que vivieron del país, supreme la mita minera declarando obreros a los trabajadores de las minas, a pesar de que su opinión el puerto natural de Bolivia era Arica. Para no crear problemas con el vecino país de Chile, declara como puerto nacional de Cobija que deberá llamarse Puerto La Mar. Buenas tardes, yo voy a continuar con la organización territorial y administrativa de Bolivia durante los primeros años de su creación. La naciente Bolivia se constructuró sobre la base territorial de la Real Audiencia de Charcas, bajo el principio jurídico territorial del Autuitis Possidetis Iuris, traducido del latín, todo lo que posees de acuerdo con el derecho, así poseerás, que tiene un eje de unificación en Potosí por su valor y riqueza mineral que marcaron la historia de nuestro país. Los incas conquistaron la mayor parte occidental del territorio boliviano y lo denominaron Collasuyo. Posteriormente el Imperio Español denominó territorio que fue llamado Audiencia de Charcas, hasta que en 1825 se independizó con el nombre de República de Bolívar, que pasó a llamarse Bolivia. El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de Independencia que define el nacimiento de una nueva república con 5 provincias: Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y La Paz. La población estimada de los primeros años de vida de la República de Bolivia fueron de 1.200.000 habitantes. Los porcentajes son La Paz 34%, Potosí 22%, Cochabamba 19%, Chuquisaca 18% y Santa Cruz 7%. La exposición lo continuará mi compañera Adriana Pacheco. Voy a exponer lo que es la defensa del territorio de Chiquitos ante la invasión de Brasil. En 1825, en el territorio de la Real Audiencia de Charcas, o sea en Moxos, Chirihuanos y Guarayos, se establecen diferentes puntos brasileños, los cuales parecían querer apoderarse de ese territorio. A finales de marzo de 1825, el gobernador de Santa Cruz, Sebastián Ramos, firma la capitulación de anexión temporal con Brasil. Ya luego en abril, la región de Santa Cruz vio diferentes avances del ejército de Brasil. Por eso, el prefecto José Videla realizó una carta para Antonio José de Sucre, quien era general del ejército, indicando que organice un contingente militar para detener todo eso. El 26 de abril, el jefe militar brasileño, Manuel José Araujo, amenaza a Antonio José de Sucre que no ayude al territorio de Chiquitos, y si no fuera así, arremetería contra la ciudad de Santa Cruz. Pero Antonio José de Sucre le responde por una carta que abandona el territorio o le lanzaría un ataque militar hasta expulsarlos. Ante las amenazas de ambos países, Simón Bolívar realiza diferentes acuerdos para que estén en paz. Y eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy a mí me toca la producción, que serían las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los recursos naturales que se encuentran en tu región que puedan ayudar a su desarrollo económico? A lo largo de su historia, la economía boliviana ha dependido principalmente de la exportación de los recursos naturales, debido a una abundante dotación relativa en minerales e hidrocarburos, que le dio ventajas comparativas considerables a nivel internacional. ¿Qué recursos naturales de potencia industrial conoces de nuestro país? Indica en qué región geográfica se ubica. La economía boliviana ha dependido
principalmente de la exportación de los recursos naturales, debido a una abundante dotación relativa en minerales e hidrocarburos como YPFB. Ahora realicé una semblanza de Antonio José de Sucre, personaje histórico del proceso de independencia. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá nació el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Capitanía General de Venezuela en ese entonces, de una familia cuyos ascendientes son originarios de Bélgica y España. Fue hijo de Vicente de Sucre Pardo y García de Urbenaje, militar y político español, y María Manuel Alcalá y Sánchez. Fue el segundo presidente de Bolivia. Inició su carrera militar a los 13 años de edad y a los 15 ya luchaba en las fuerzas libertarias. Venció en las batallas de Pichincha, Ecuador y Ayacucho, Perú, mismas que fueron decisivas para consolidar las nacientes naciones americanas. Y ahora realicé una recolectación de imágenes que representan libertad, igualdad e independencia. Como pueden ver ahí las imágenes que pude rescatar. Gracias por su atención.